happy with you, and everything goes down. Can you repeat the first part, please? The first Yeah, part. and so everybody has those moments, Oh, yes. even when it's going up, where all of a sudden, wow, Okay. it's a Yeah, down thank day. you, thank you. Y lo que dice es que obviamente de repente todos tenemos esos momentos en los que a pesar de que todo está yendo hacia arriba, sí podemos tener algunos bajones. But I'm going to tell you something. It happens to everyone. Pero déjame decirte algo, le pasa a todo el mundo. It's not if, it's when it happens. Es no si le pasa, es cuándo. La pregunta no es si le va a pasar, es cuándo. So for me, as I started to think about this, I said, you know what? I know eventually the down is going to turn up again. Y lo que yo estaba pensando es que no importa cómo esté, eventualmente, aunque esté abajo, va a volver a subir o voy a volver a subir. And in knowing that, I'm going to tell you something that motivates me. Y pensando en eso, te voy a decir algo que a mí me motiva muchísimo. When it is a downtime for me, I always try, I don't always, but I always try to remember this will pass. You always remember that this will pass, right? It's temporary. Okay. Y cuando yo estoy, de hecho, en un bajón, siempre, casi siempre, no sucede todo el tiempo, pero siempre intento, obviamente, recordar que esto es temporal, que va a pasar. Now, I'm not always good at it. No siempre soy tan buena en eso. But I do think of this, and maybe it will help you. Cuando pienso en esto, que te voy a decir, quizá te ayude también. When it does pass, you will look back and wonder how well you handled it. Cuando todo esto pase, tú vas a recordar lo que pasó y vas a pensar, ¿cómo manejé todo esto? Were you part of the solution? Were you part of the problem? ¿Eres parte de la solución o parte del problema? I can tell you, I had my moments where I was part of the problem. Y confieso que hubo en algunos momentos en que fui parte del problema. And then I realized, okay, when I look back on this in a year, do I want to talk to people and say, I was part of the solution? I was part of the change. I was the one who kept my head up. Or do I want to look back and go, how embarrassing, I was yelling all the time, complaining. Ok, y entonces cuando empiezo a pensar en esto, pienso, quiero ser de los que son la solución, la persona que encuentra obviamente todo, que es positivo y que siempre está en eso, o quiero ser el que siempre está obviamente negativo, quejándose, obviamente y haciendo todas las cosas que no debería. So towards the end of 2021, I decided to really work to become part of the solution, along with other executives from RX and some from New Age, to make a change for the positive. So, a final del año 2021 decidí ser parte de la solución junto con otros ejecutivos de RX y de New Age para hacer un cambio. And I will tell you, once I started to have the attitude, we can fix this, rather than the defeated attitude, look at what's happening to me, my whole attitude changed. Y cuando yo empecé obviamente a pensar, ¿cómo podemos hacer que esto pase? En lugar de decir, ay, ¿cómo es que esto pasó? Todo empezó a cambiar. So when Brenda, you asked me, what's going to happen in our future? Entonces, Brenda, cuando me preguntas, ¿qué va a pasar en nuestro futuro? It's simple. I get to tell her, well, I am very happy for the future because my mindset
is I am now part of the solution. Entonces, cuando Brenda, tú me preguntas qué va a pasar, yo te digo que obviamente todo va a estar bien porque mi mentalidad ahora es parte de la solución. I really believe the difference between success and failure is very small, very small. De verdad creo que la diferencia entre el éxito y obviamente el cometer el error o fallar es de verdad muy, muy pequeña, es una pequeña diferencia. Yeah, muy Pequeña. small, pequeña. Pequeña o chiquita. Pequeña. Pequeña, you say perfect. Okay, muy pequeña. Exactly. But I mean it seriously. Both success and failure start out feeling the same. Pero ambos, de verdad, uno y lo otro, pues, se basan en lo mismo. You don't think you can do it. No crees que puedes hacerlo. You feel like a victim. Te sientes como víctima. I don't deserve this. No me merezco esto. Why me? ¿Por qué a mí? This isn't fair. No es justo. Have I said your excuse yet? ¿Ya dije alguna de tus excusas? ¿O todavía no? Because I had all of those excuses. Porque yo tengo todas esas excusas. But as soon as a successful person finds it in themselves to just barely change and find a way to change their feelings. Una persona, por supuesto, exitosa les encuentra y busca en sí mismo esa parte para así hacer las cosas, que pueda tener el cambio. This doesn't just apply to New Age. Esto no solo aplica a New Age. This doesn't apply to business. No solo aplica a los negocios. It applies to life. Aplica a toda la vida. And when you can realize that the difference between success and failure is just trying one more time, you can never fail if you keep trying. Y cuando te das cuenta que la diferencia entre fallar y tener éxito es solamente intentarlo una vez más, vas obviamente, por supuesto, seguir intentándolo y eso va a evitar, por supuesto, que tengas fallos. And to me, that's what makes network marketing so great. Para mí eso es lo que hace el network marketing tan grandioso. You all feel like losers from time to time. Todos ustedes se han sentido como un perdedor en algún momento de la vida, de repente o de vez en cuando. Brenda, I'm sure, has been depressed, saddened, disappointed. Yo estoy seguro que Brenda ha estado deprimida o ha estado decepcionada en algún momento en su vida. I'm sure she's done Zoom meetings where she didn't want to smile. She wanted to kill or cry. Yo estoy seguro que hizo varios Zooms en los que de verdad quería casi llorar o gritar o ni siquiera quería estar ahí, de hecho. In fact, a little story. Una historia. I was at a very big convention for my former company at USANA. Estaba en una convención muy grande de mi antigua compañía, que es USANA. There were 10,000 people at the event who wanted to go shopping in the store. Había 10,000 personas en el evento que querían ir a comprar a la tienda. The internet went down. El internet se cayó. The computers went down. Las computadoras dejaron de funcionar. They had no way to check people out of the store. No tenían forma de que la gente pudiera entrar a la tienda o tener acceso a la tienda. All these people are in huge lines waiting, and I'm responsible. Todas estas personas estaban en unas líneas enormes y yo soy el responsable de eso. I had to get on the stage and speak. Tuve que subirme al escenario y hablar. Mark Wilson,
Mark Wilson, grabs me because he can see how mad, frustrated, scared I am. me detiene porque ve qué tan enojado, qué frustrado y qué desesperado estoy. He looked at me and said, Fred, we are all in this session for 3 hours. Fred me detuvo y me dijo, Fred, estamos en esta sesión por 3 horas, Your speech is 20 minutes. Tu speech o tu parte son solo 20 minutos. You will have 2.5 hours Vas a tener 2 horas y media to yell, fix the problem, and get the shopping all open before they get out of the event. Vas a tener tiempo para checar las computadoras, el internet y tener todo listo y abierto para cuando las personas salgan. He grabs my shoulders. Me agarra de los hombros. He shakes me. Obviamente me vibra, me shakes me. He says, so me Cooper, brota. 10,000 people are out there expecting you to perform. Hay 10,000 personas allá afuera esperando a que tú salgas al escenario. Put a smile on your face and go perform. Con una sonrisa en tu rostro. Pon una sonrisa en tu rostro y sal al escenario. It may not have been the greatest speech I've ever given. Quizá no fue el mejor speech o la mejor plática que alguien me dio. But it is one of the few I remember. Pero es una de las que más recuerdo. Because in my most upset moment, porque en mi momento no estaba más enojado, ninguno. No one knew it. Nadie se enteró. En mi peor momento, donde estaba más enojado, nadie, absolutamente nadie, se enteró. And as I saw everyone laughing and smiling and applauding, and I walked off, my whole attitude changed. Y en cuanto salí al escenario sonriendo y aplaudiendo y estando ahí, toda mi actitud y todo cambió. And when I walked off the stage, I had a whole new attitude. We fixed the problem before the people walked out. And when they walked out of the event, no problems shopping. Y por supuesto, cuando dejé el escenario, fui a resolver el problema de las computadoras del internet. Y cuando la gente salió las 3 horas después, todo funcionó normal sin ningún problema. So when Brenda says, how do you see the future? I say, oh, it's simple. Entonces, cuando Brenda me pregunta, ¿cómo ves el futuro? Yo digo, ay, es muy simple. I'm part of the solution to the problem. My executive team is part of the solution to the problem. All of you are part of the solution. And with friends around you in such a great setting as our company, as Brenda said, a family, how can we fail? Y cuando yo soy parte de la solución, mis ejecutivos son parte de la solución, la empresa es parte de la solución y todos ustedes son parte de la solución en esta empresa como familia, ¿cómo no va a haber una solución? That's amazing, Fred. That story is the perfect explanation of the shift that happens with mindset. Esa es una gran historia, Fred. De hecho, eso es algo que dice, que demuestra lo que puede suceder. Lo que it is not easy. Mindset is actually a process. Okay, lo que puede suceder con un cambio de mentalidad. Y él dijo, no es fácil. Y definitivamente no es fácil, pero todo puede suceder con un cambio de mentalidad. But when we do, we access gratitude and we access then excitement for the future. So Fred, actually, Claudia, go ahead. Thank you. Cuando nosotros tenemos este cambio de mentalidad, por supuesto que todo cambia. Tenemos esta parte también de excitación, de motivación. Y entonces, Fred. What are you most excited about for the future? ¿Qué es lo que más te emociona del futuro? I really believe you are going to see many changes in 2022.
de verdad creo que vas a ver muchos cambios en el 2022. A bigger emphasis on the field. Un énfasis más en el campo, digamos, sí, en el campo tal cual. You are going to see more products and services available. Vas a ver más productos y más servicios disponibles. But I'm most excited to try to convert the reputation of network marketing to something people have never seen before in 2022. Pero lo más emocionante es cambiar cómo la gente percibe el network marketing en el 2022. Brilliant. Thank you for that. So, Brillante. since you mentioned the field, if you were in our shoes, Fred, as a brand partner, what would you focus on now in 2022 to build your business? Maravilloso. Y ya que hablas ahorita del campo, Fred, si tú estuvieras en nuestros zapatos, ¿qué es lo que más recomendarías que tuviéramos que hacer en este 2022? I actually would focus on your attitude. De hecho, me enfocaría en la actitud. You can't fail if you agree to never quit. No puedes fallar si tú acuerdas o te comprometes a nunca renunciar. And when the business gets tough, if you have prepared yourself, you will be ready for any of the ups and downs you will feel in your business. Y cuando vengan las partes difíciles, porque siempre hay estas partes difíciles, si tú te preparas para estas subidas y bajadas, no pasa nada, porque vas a estar listo para esto. Now, as your business gets bigger, believe it or not, things don't get easier. They get more difficult because there's more people to please. Y además, créeme, si tu negocio crece, no crees que se va a ver más fácil. En la medida en que tu negocio crece, de hecho, a veces se vuelve más difícil porque tienes más gente inclusive que manejar. So those that have little businesses, you're stressed because your business is little. Entonces tienes un negocio pequeño y estás estresado porque tu negocio es pequeño. Don't stress that it's little. Focus on how to be a better leader and practice on being a better leader and friend to the team you do have. No te estreses por tener un equipo pequeño. Preocúpate por ser un líder, por convertirte en un mejor líder y por convertirte en amigo realmente del equipo que tienes. Focus on those aspects of you personally that you need to get better at. Enfócate en esos aspectos tuyos en los que necesitas mejorar. Oh, maybe you need to get better at making introductions and opening yourself up to talking to new people. Quizá algo que puedes hacer es obviamente volverte un experto en obviamente en cómo compartir esto y cómo presentarlo a otras personas. Maybe you need to learn to listen better. Maybe you need to learn what? Listen better. Okay, there you go, exactly. Quizá necesites aprender a escuchar mejor y como pueden ver, yo le tuve que preguntar, por cierto, porque no entendí. Maybe you need to learn the products more. Quizá necesites conocer mejor los productos. Whatever it is that you're not good at, focus when you're little at improving on that. Cualquiera que sea, que obviamente las áreas que te falte mejorar, enfócate en eso, ahorita que tienes un negocio pequeño para que puedas crecer. Odds are, if you don't like to do it and it feels uncomfortable to do it, that's what you need to focus on. Eso aquello que no te gusta hacer, eso que no quieres hacer, es exactamente en lo que tenías que enfocar. Have you ever noticed somebody who always likes to talk, maybe like me? ¿Te has dado cuenta que siempre nos gusta hablar así como, por ejemplo, a mí? There are times I feel the urge to talk.
when someone's talking to me. Muchas veces he sentido esa urgencia de hablar cuando alguien más me está hablando a mí. I've learned. Listen. Aprendí a escuchar. So think of the things in your life that you don't like to do and you feel uncomfortable and focus on it to improve. Piensa en las cosas que no te gustan y que te hacen sentir muy incómodo y enfócate en mejorar esas. Remember, it's right here. It's right here, your mindset. Recuerda, está aquí, es tu mindset, es tu mentalidad. So that's probably some of the best field advice we've ever had, right? Estos pueden ser quizá unos de los mejores consejos que hemos recibido acerca de cómo estar en el campo trabajando. So my last question for you tonight, Fred, is this. Mi última pregunta para ti, Fred, es, Whatever the size of our business or how long we've been in this business, no matter what, cualquiera que sea el tamaño de nuestro negocio, y tampoco importa cuánto tiempo hemos estado ahí, lo que sea, if someone were to ask you, why is New Age the best option for me to build my future? What would you say? si alguien te preguntara, ¿por qué New Age es la mejor opción para mí y mi futuro? ¿Qué le dirías? If they asked me that question personally, here's what I'd say. Si alguien me preguntara a mí personalmente esa pregunta, esto es lo que diría. This sounds bad, but I want you to really hear what I mean. Esto se oye un poquito mal, pero de verdad quiero que escuches lo que significa. Why New Age? What makes us special? ¿Por qué New Age? ¿Qué nos hace especial? Me. Yo. I am here for you. I wouldn't leave you. I will work for you, with you. I will be your friend who shakes your shoulder and says, get on the stage. Por mí, porque yo voy a estar aquí para ti, voy a trabajar contigo, voy a trabajar por ti y voy a ser ese amigo que te agarra y te sacude y te va a decir, sal al escenario y sonríe. So Brenda, when they ask you why New Age, So, Brenda, déjame preguntarte a ti, ¿por qué New Age, Brenda? you don't say Fred. No puedes decir Fred. No puedes decir Fred. You say because you have Brenda. Tú dices porque tienes a Brenda. That's why people join. That's why people are a part of us here at New Age, because we are here all improving ourselves, and together we'll accomplish anything. Porque aquí estamos para nosotros mismos, estamos para todos, y porque aquí vamos obviamente a trabajar juntos y vamos a cumplir obviamente todo esto. Fred, thank you for all of this. Fred, muchas gracias por todo esto. And that last answer just goes back to mindset and why mindset is so important, because each of us here on this call have someone's dreams in our hands. That's right. Y esto va a ser reduce obviamente de regreso a la mentalidad, porque la mentalidad es todo lo que nosotros tenemos para cumplir los sueños de muchos de los que estamos aquí. And that's why leaders don't leave. Y por eso es que los líderes no se van. Because we understand we have others' hopes and dreams and hearts in our hands. Fred, thank you for sharing your time with us today. Porque entendemos que los líderes no se van, porque estamos hoy aquí para ti. Fred, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy aquí. I really hope that you feel from us, Fred, the love and high regard and esteem for you from the field. Espero que tú sientas de nuestra parte el amor que te tenemos, el agradecimiento y todo lo que admiramos de todo lo que tú haces para que nosotros podamos trabajar en el campo. The chat is blowing up saying, thank you for your time, Fred. Thank you for being here. And thank you for what you've created so that we have a place to build our future.
El chat está lleno de mensajes, por supuesto, agradeciéndote todo lo que hacemos y de verdad muchísimas gracias por todo lo que haces para nuestro futuro. De nada. De nada. So we'll open the mics. Let's everyone say goodbye. Let's give a shout out to our amazing. Ahora sí, a despedirse. Thank you. Thank you, Fred. Gracias. Gloria, thanks, Brenda. Gracias, Fred. Thank You guys are all awesome. Everybody, Recording stop. Gracias, Thank Fred. Gracias, Fred. Gracias, Everybody Pauli. again. thank you, Fred. Thank you so much. That was awesome. Thank you Wonderful. for everything. You're muted, but that's okay. Gracias a todos. Good night, everybody. Bye, bye, everybody. Bye-bye. Gracias a todos. Bye-bye. Bye bye.